gracias por la invitación a este panel. Y muy orgulloso de tener a estos panelistas compañeros aquí en el día de hoy. Me alegro mucho también de que me hayan precedido en la palabra mi profesor de la maestría en Ciencias Políticas de la UNFU en el año 97, por ahí. ¿De relaciones dominicanas? Sí, precisamente. Y también asistíamos a la iglesia del padre de una vida de posesión. Sí, así es. Y el maestro Bae Bisonó, un gran amigo, y mi director de la Escuela de Idiomas, Abad Montero. Fíjense, los Estados Unidos, a través de un funcionario que, un secretario de Estado, dijo en una ocasión: nosotros no tenemos ni amigos ni enemigos, tenemos intereses. Porque ellos están claros qué es lo que les conviene. Sobre lo que el profesor Peregrín Castillo, sobre lo que hace alusión de la vida, la muerte y las naciones, es interesante el planteamiento, porque uno se lo puede hacer también en la siguiente dirección: como individuo y como nación, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? El quién soy está en permanente construcción, pero con ciertas limitaciones, como se diría en antropología. La cultura no cambia de la noche a la mañana. La cultura cambia lentamente, no se le puede imponer a nadie que cambie la cultura de repente. ¿Hacia dónde voy? Es algo que a veces muchos como que no tienen claro, y para eso es que la educación está, las escuelas. ¿Y con quién voy? Bueno, yo puedo decidir con quién voy, pero a veces las circunstancias nos imponen algunas personas, algunos grupos, con lo que tenemos necesariamente que lidiar de buena o de mala manera, según las circunstancias. Una sociedad, siempre hay que recordar, se organiza política y jurídicamente en una cosa que se llama Estado. Y ese Estado tiene 4 elementos constitutivos. O sea, tenemos que saber quiénes son. Esos 4 elementos son una nación, que no es una población cualquiera, sino un grupo de personas que han convivido por años, que tienen una historia común, tienen unos anhelos comunes y hasta unos planes, aunque para algunos sean muy generales, unos planes comunes de nación, la nación. Entonces la nación, aunque hay algunas naciones que en un momento determinado no han tenido territorio, pero generalmente las naciones se ubican en un espacio geográfico determinado, y ese es su segundo elemento, el territorio. También está la soberanía, tener la capacidad de dictarse sus propias leyes sin que vengan de afuera a decirle a uno lo que uno tiene que hacer. Y además el poder político que defienda eso, que no diga somos incondicionales a la ONU. Sí, porque no podemos, cuando decimos somos incondicionales a la ONU, estamos dejando nuestra soberanía a un lado. Y de paso debo decirle, porque es un principio que hay que dejar claro, de dónde empieza la nación, dónde empieza territorialmente. Se dice, no hay Estado sin frontera. No hay Estado sin frontera. Uno tiene que estar claro en eso, porque, como bien decía el profesor, tenemos un contexto internacional que no viene de ahora, eso viene de lejos. Se creó la sociedad de Naciones y después las Naciones Unidas, donde precisamente es interesante porque este mismo texto hace un recorrido sobre algunas cosas que mucha gente no entiende, las fuerzas que están empujando
sus deseos para imponerle cosas a los estados que se han apoderado de la misma ONU y a través de ella quieren imponer cosas. Tenemos que conocer todo eso, saber nuestra historia, el contexto internacional y saber nuestra historia, saber, por ejemplo, que somos diferentes al país vecino en muchas cosas, principalmente lo siguiente: ellos son un pueblo trasplantado, a ellos lo trajeron ahí y no tuvieron tiempo de un desarrollo como el que tuvimos nosotros. Aquí la historia nuestra no es la historia dominicana de la República Dominicana, es la historia del pueblo dominicano, porque el pueblo surgió mucho antes que la República. De hecho, esta universidad surgió mucho antes que el Estado, y entonces nosotros nos desarrollamos, así como los compañeros panelistas mencionaban hace un momento. Tenemos sangre de todos lados, nos fuimos conformando en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Y todos ustedes aquí quizás ya sepan, la mayoría, que, bueno, si están aquí son universitarios, deben haberlo sabido del bachillerato, que en 1605, 1606, con la devastación de Osorio, fue que se despobló aquel lado, y ahí empezó todo un proceso que a final de siglo, entonces ellos llegaron y, por supuesto, por una serie de situaciones atroces contra ellos, se liberaron, pero como no tenían el conocimiento, cometieron errores bien graves. Por ejemplo, acabar con todos los mulatos y los blancos y con todos aquellos que le pudieron haber ayudado a construir, a llevar mejor su independencia, porque tenían el conocimiento. Nosotros, mal que bien, tuvimos instituciones, se desarrollaron, la gente habla, no, que ahora le quieren vender a uno que uno es solamente de una sangre. No, la tenemos, como mencionaban, tenemos diferentes sangres nosotros, nos constituimos. Entonces no quieren decir que solamente somos africanos. Y la lengua y las instituciones, o como dice una mexicana, mucha gente dice que fuimos colonia. Hay muchos lugares de América que fueron los españoles, aunque tuvieron, y no es una defensa a favor de ellos ni mucho menos, pero aunque fueron situaciones atroces también que cometieron, pero su colonización fue diferente a la de los franceses. Los franceses fueron más devastadores. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que saberlas para situarnos histórica y socialmente y poder asumir cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos define, hacia dónde vamos y con quién vamos. Entonces, esas fuerzas internacionales se han metido a través de ONG a cambiar hasta la historia de un pueblo, a llevar a los niños, porque ellos saben que si construyen un nuevo ser humano, un nuevo dominicano, pues ya van logrando que la agenda se vaya imponiendo. Entonces el dominicano puede seguir con su chateo y sus memes y sus cosas, pero debe estar pendiente a las cosas que tienen que ver con su identidad. Y bien lo menciona el maestro, no es que vamos a odiar a los haitianos, pero hay que decirle, no, espere, esto es un país diferente, ustedes no pueden venir aquí ni porque lo traiga nadie a imponernos reglas. Como decía Trump ahora cuando ganó, decía, lo primero que dijo fue, vamos a sellar la frontera, pueden venir, pero de forma legal, porque cada quien tiene que defender, porque si no, ¿qué somos? No dijimos ya que un Estado es la organización política y jurídica de la sociedad. Entonces, si eso no se cumple, porque yo oigo muchos funcionarios siempre cuando le preguntan del tema, y digo, no, lo que hay que cumplir con la ley, pero la ley no la están cumpliendo, porque yo no veo la voluntad real de que se cumpla, porque todo el mundo achaca que el problema es de los militares corruptos. Pero si hubiera una decisión real de vigilar con tecnología, no hubiera un solo militar, nadie cometiendo nada, porque de hecho en gobiernos anteriores, hay que citarlo, el mismo de Balaguer, aunque tenía haitianos en el país,
más o menos tenían cierto límite el número de haitianos que venían aquí. Otras personas que son, yo no voy a decir que pro haitianos ni antidominicanos, sino que tienen intereses económicos, utilizan ONG para fomentar ciertas narrativas, como por ejemplo que el dominicano no le gusta trabajar, y una serie de cosas que se va a caer la economía si se deportan a los haitianos. Pero por Dios, ¿cuántos haitianos que necesitamos aquí? 4 millones para trabajar. O sea, no vamos a deportarlo a todos, vamos a hacer los estudios que haya que hacer y dejarlos a los haitianos que tengan que estar aquí o que tengan que ir y venir, pero no podemos tener una masa tan grande de inmigrantes ilegales que está acabando, sangrando nuestro presupuesto, porque primero tenemos pobres dominicanos. ¿Cuánto se va en educación? Cada estudiante le sale como a 165,000 pesos, cada estudiante haitiano. No que querramos que ellos no estudien, porque hasta la Constitución dice que todo el que esté aquí hay que, ¿verdad?, darle. Pero hasta los países, mire, usted investiga, los países ricos han tenido problemas con esta situación de la migración y están tomando medidas porque le está afectando la calidad de los servicios. Y ellos están privatizando servicios, poniendo a pagar a la gente, le dan los servicios que dice las leyes que hay que darle, pero se lo cobran. Usted tiene una deuda con nosotros, lo tendrá que pagar. Porque ¿cómo es posible que nos pongan, por ejemplo, impuestos para darle esos servicios humanamente que lo necesitan? Pero mientras nosotros hacemos eso, la clase política y económica de Haití se mete en los bolsillos el dinero que debería utilizar para darle esos servicios a ellos en su país. Entonces nos tienen a nosotros de buenos manganzones. Entonces eso, nosotros tenemos que crear conciencia de eso, no creando un odio, porque aquí hay gente que utiliza también la narrativa del nacionalismo como si fuera nazi. No, hay diferentes tipos de nacionalismo. Y, gracias. Y nosotros tenemos que tener claro las 3 preguntas que le hice al principio. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y con quiénes vamos? Debo dejarlo aquí porque el tiempo premia, pero estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias.